Hola, muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 13 de mayo. Estamos en la semana cuarta del tiempo de Pascua. Evangelio del día de hoy, Juan 10, 22 al 30. En el Evangelio, la revelación de Jesús llega a mayor profundidad en la fiesta de la dedicación del templo. No solo es la puerta y el pastor, no solo está mostrando ser el enviado de Dios por las obras que hace. Su relación con el Padre, con Dios, es de una misteriosa identificación. Yo y el Padre somos uno. Jesús va manifestando progresivamente el misterio de su propia persona, el yo soy. Lo que pasa es que algunos de sus oyentes no quieren creer en él, y precisamente es la fe en Jesús lo que decide si uno va a tener o no la vida eterna. Los verbos se suceden: escuchar, conocer, creer, seguir. Si alguien se pierde, será porque él quiere. Porque Jesús, que se vuelve a presentar como el buen pastor, sí que conoce a sus ovejas y las defiende y da la vida por ellas. Y no quiere que ninguna se pierda. Basta recordar la escena de su detención en el huerto de los olivos. Si me buscáis a mí, dejad a estos que se vayan, y les dará la vida eterna, la que él mismo recibe del Padre. El pasaje del Evangelio nos invita a renovar también nosotros nuestra fe y nuestro seguimiento del Señor. ¿Podemos decir que le escuchamos, que le conocemos, que le seguimos? ¿Que somos buenas ovejas de su rebaño? Tendríamos que hacer nuestra la actitud que expresó tan hermosamente Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En la Eucaristía escuchamos siempre su voz, hacemos caso de su palabra, nos alimentamos con su cuerpo y sangre. En verdad, este es un momento privilegiado en el que Cristo es pastor y nosotros comunidad suya. Eso debería prolongarse a lo largo de la jornada, siguiendo sus pasos, viviendo en unión con Él, imitando su estilo de vida. Y como dice la canción, el 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría. Por tanto, hoy celebra la Iglesia la fiesta de la Virgen de Fátima. Formalmente deberíamos decir Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Es una advocación de la Virgen María. Son apariciones marianas que tuvieron su origen en el testimonio de 3 niños pastores llamados Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, quienes afirmaron haber presenciado varias apariciones marianas en la Cova de Iría en Fátima, en Portugal, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. Jacinta y Francisco son ya santos. Lucía dos Santos, que murió como carmelita en Coimbra, está también enterrada allí en Fátima y es sierva de Dios y está a la espera del proceso de beatificación, ¿no? A partir de ese momento, del 13 de mayo de 1917, esta advocación mariana extendió su fama más allá de sus límites locales, llegando hoy a todo el mundo. Se atribuyeron a los mensajes de la aparición componentes proféticos y escatológicos, ¿no? Y sobre todo, pues tuvo mucho relieve, pues por ejemplo, con el atentado de San Juan Pablo II, y como él, pues que fue un 13 de mayo en la plaza de San Pedro en el Vaticano, y que él atribuyó pues su salvación precisamente a la protección de la Virgen María. La corona de la Virgen lleva debajo de su punto central precisamente una de las balas recuperadas del disparo que le hicieron a San Juan Pablo II. Hay que distinguir en las apariciones de Fátima 2 momentos. Primero, en el año 1916, ¿no?, que son las apariciones del ángel.
Lucía dos Santos tenía 10 años, sus primos Jacinta y Francisco Marto de 6 y 9 años respectivamente. Habían experimentado en 3 ocasiones distintas durante la primavera y el verano de 1916 una presencia angelical mientras pastoreaban sus ovejas, 2 veces en la cueva llamada Loca do Cabezo, en Baliños, y otra en el Pozo del Arneiro, en la casa de Lucía, en Aljustrel. El ángel de Portugal, o el ángel de la paz, tal como ellos lo llamaron, les había enseñado a rezar para pedir por la conversión de los pecadores, les había aconsejado cómo practicar el sacrificio cotidiano, la penitencia y la adoración a Dios a través de la Eucaristía. Oh Jesús mío, en su narración los niños lo consideraron como una preparación para las visitas de la Virgen que iban a tener lugar posteriormente, como hemos dicho, del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917. Ese es el segundo periodo. El domingo 13 de mayo de 1917, los 3 niños fueron a pastorear sus ovejas, como de costumbre, a un lugar conocido como Cova de Iría, cerca del pueblo natal de Fátima, en Portugal. Lucía describió haber visto sobre una encina a una mujer más brillante que el sol, vestida de blanco, con un manto con bordes dorados y con un rosario en las manos, que les pidió que retornaran al mismo lugar y día, a la misma hora, durante 6 meses consecutivos, encomendándoles el rezo del rosario. Francisco declaró no escuchar ni hablar con la señora, sino solo verla. Asombrados corrieron de regreso al pueblo y lo anunciaron a todos, encontrándose con la previsible incredulidad de sus vecinos, incluyendo los padres de Lucía. En cambio, los padres de Jacinta y Francisco les creyeron. Los niños anunciaron más apariciones el día 13 de los meses de junio y julio. Tras la segunda aparición en junio, declararon que se les había anunciado la muerte de Jacinta y Francisco, a causa de la mortífera epidemia de gripe conocida como gripe española, que asoló Europa y América. Francisco y Jacinta Marto cayeron enfermos en diciembre de 1918. Francisco no se recuperó y murió el 4 de abril de 1919. Jacinta mejoró algo su salud, pero al poco tiempo sufrió una pleuritis purulenta y fue internada en el hospital de Vilanova de Ourén en el verano de 1919 y trasladada a Lisboa, donde murió el 20 de febrero de 1920. En los mensajes que los niños transmitían, la Virgen exhortaba al arrepentimiento, a la conversión, a la práctica de la oración y la penitencia, como camino de reparación por los pecados de la humanidad. Paulatinamente los niños experimentaron una transformación profunda basada en la práctica de la oración y de ejercicio de piedad. Como forma de disciplinarse, los niños comenzaron a llevar cordones apretados alrededor de la cintura y a realizar distintas obras de penitencia y mortificación. Algunos de los mensajes transmitidos por los niños presagiaban guerras y calamidades en el mundo. Según el relato de Lucía, el 13 de julio de 1917 les fue confiado a los niños el llamado Secreto de Fátima, dado a conocer por la Santa Sede durante el pontificado de Juan Pablo II. Después del relato de la tercera aparición, que incluyó la revelación del secreto de Fátima, los niños fueron secuestrados por mandatos del alcalde de Vilanova de Ourén y sometidos a castigos físicos, con el objetivo de que se revelaran el contenido de este mensaje. En posteriores retornos, los niños fueron seguidos por miles de personas que se concentraban en el lugar. Entre las recomendaciones, según los testimonios de los niños, la Virgen hizo hincapié en la importancia del rezo del Santo Rosario para la conversión de los pecadores y del mundo entero. Y la Virgen María también habría pedido la construcción de una capilla en el lugar, capilla que fue el germen del actual santuario de Fátima.
Según los escritos de Lucía, la última aparición de la Virgen a los 3 pastorcillos tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, día en que se produjo el llamado Milagro del Sol, presenciado por unas 70.000 personas, entre ellos algunos periodistas y personalidades públicas de la época. El periodista Avelino de Almeida, del diario O Século, escribió en este periódico el acontecimiento. 15 días después, el periodista Avelino de Almeida ratificó su testimonio en la revista Ilustração portuguesa y dijo: yo lo he visto. Luego hemos de decir que el 28 de abril de 1919 se inicia la construcción de la Capilla de las Apariciones, la Capelina, ¿no? Se celebra la Eucaristía por primera vez en ella el 13 de octubre de 1921. Luego, pues están las consagraciones, las visitas. Por ejemplo, el 13 de mayo de 1967 el Papa Pablo VI viaja a Fátima en el 50 aniversario de la primera aparición para pedir la paz al mundo y la unidad de la Iglesia. El 12 y 13 de mayo de 1982 Juan Pablo II viaja a Fátima como peregrino para agradecer el haber sobrevivido al atentado sufrido exactamente un año antes en la plaza de San Pedro. El 25 de marzo de 1984 el Papa Juan Pablo II consagra una vez más el mundo al Inmaculado Corazón de María. El 12 y 13 de mayo del 91 el Papa Juan Pablo II vuelve a Fátima. El 13 de mayo del 2000, Juan Pablo II, en su tercera visita a Fátima y ante una multitud de peregrinos, beatifica a Francisco y a Jacinta y revela la tercera parte del secreto de Fátima. Y los días 12 y 13 de mayo del 2017, el Papa Francisco visitó Fátima para celebrar el 100 aniversario de la primera aparición y para pedir por la paz del mundo. En esa visita fueron canonizados los 2 videntes, Francisco y Jacinta Marto. Hay que decir también que el Papa Benedicto XVI también estuvo en Fátima. Bueno, habría muchísimo más para hablar de Fátima. Lo importante es que sigamos los pedidos de la Virgen, ¿no? El rezo del rosario, la oración, la penitencia, la escucha de la palabra de Dios, el acercamiento a la Eucaristía. ¿Cuántas personas van a Fátima y confiesan, comulgan, cambia su vida? Pues eso es lo importante. Muchísimas felicidades a todas las que celebran hoy su santo, llevan el nombre de Fátima. Y también pues a todos los que lo celebran por el patronazgo de la Virgen de Fátima en parroquias y en comunidades. Que sea realmente un día muy hermoso para todos. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Viva la Virgen de Fátima! Os quiero.